Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que son nuevos por aquí, soy y me emociona muchísimo tenerlos hoy. Y para los que ya son de la casa, muchas gracias por volver y por su apoyo incondicional. Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema que, sinceramente, me tiene re emocionada. Ya lo vieron en el título y si son como yo, que les encanta el chisme de las novelas turcas, seguramente ya están con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de Hande Erçel. Sí, los amados Kerem y Hande. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino de algo que el propio Kerem Bürsin ha confirmado. Sí, lo escucharon bien. Una revelación que, digamos, no esperábamos, una revelación que puede cambiar muchas cosas en la percepción que tenemos de su relación. ¿Están listos para destapar este secreto? ¿Listos para sumergirnos en el mundo de las novelas turcas y en el corazón de nuestros actores favoritos? Pues que comience el espectáculo. Antes de que sigamos y porque sé que aman estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, les recuerdo que aquí, en este canal, no solo van a encontrar esto, sino muchos más análisis, noticias, especulaciones y por supuesto mucho chismecito de nuestras series y actores favoritos. Así que si aún no lo han hecho, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Suscríbanse ya. Y no olviden dejar su like, eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo contenido de calidad. Y ahora sí, vamos al grano. El título lo dice, Kerem Bürsin ha confirmado algo, y no es cualquier cosa. Como todos sabemos, Kerem y Hande fueron la pareja de ensueño. Su química en Love is in the Air fue explosiva. Nos hicieron suspirar, reír y por supuesto, soñar con un amor como el de Eda y Serkan. La realidad, como sabemos, superó la ficción y su romance traspasó la pantalla. Durante un tiempo fueron la pareja más aclamada de Turquía. Nos regalaron momentos inolvidables, fotos hermosas, declaraciones de amor, y parecía que el cuento de hadas duraría para siempre. Pero como la vida misma, el cuento tuvo un final, y en ese momento, los corazones de muchos se rompieron. La noticia de su separación fue un shock y desde entonces las especulaciones, los rumores y las teorías han estado a la orden del día. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Aún sienten algo el uno por el otro? Miles de preguntas sin respuesta. Y es aquí donde entra la revelación de Kerem Bürsin. ¿Qué fue lo que dijo? Pues para entenderlo mejor, primero hay que contextualizar. Recientemente Kerem ha estado muy activo en redes sociales y en diversas entrevistas promocionando sus nuevos proyectos. Por supuesto, la prensa y nosotros, los fans, no nos perdemos una oportunidad para preguntarle por Hande. Las preguntas sobre su relación, sobre su amistad, y sobre lo que sienten el uno por el otro son inevitables. Y aquí, damas y caballeros, es donde Kerem, de manera indirecta pero contundente, nos dio la respuesta que tanto esperábamos. Durante una de estas entrevistas, al ser consultado sobre Hande y sobre la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, Kerem respondió con una frase que para mí fue la confirmación. Dijo textualmente, Hande es una persona a la que le tengo mucho cariño. La quiero mucho. Siempre la voy a querer. Hemos compartido momentos muy especiales y aunque las circunstancias cambien, el cariño y el respeto permanecen. Sé que ella me quiere mucho y eso es algo que valoro enormemente. ¿Se dan cuenta de la importancia de estas palabras? ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? Kerem, de forma abierta y sincera, ha confirmado que siente un profundo afecto por Hande. Utilizó la frase la quiero mucho, una frase que a pesar de que se puede usar en diversos contextos, en este caso, adquiere una relevancia especial. No es solo un simple la aprecio, es la quiero mucho. Esto sugiere que a pesar de la separación, el sentimiento que existía entre ellos no ha desaparecido por completo. Pero lo más impactante, y aquí es donde la revelación toma más fuerza, es cuando Kerem dice, sé que ella me quiere mucho. ¿Se imaginan el impacto de esta afirmación? Kerem no solo está expresando su propio sentimiento, sino que está confirmando que Hande también siente lo mismo por él. Es una confirmación de que el afecto, el cariño y el amor, de alguna manera, siguen presentes. Esta declaración ha sido interpretada de muchas maneras, y aquí es donde entra la especulación. ¿Qué significa exactamente la quiere mucho? ¿Significa que todavía hay sentimientos románticos? ¿O se refiere a un cariño fraternal, a un vínculo especial que va más allá de una simple amistad?
La verdad, solo ellos lo saben, pero lo que sí es evidente es que la relación entre Kerem y Ande es más profunda y significativa de lo que muchos creen. Esta revelación ha generado un torbellino de emociones entre los fans. Muchos se han mostrado emocionados y esperanzados, soñando con una posible reconciliación. Otros, más realistas, han interpretado estas palabras como una muestra de madurez y de respeto, aceptando que a pesar de la separación, el cariño permanece. Y por supuesto, no faltan los que se muestran escépticos, argumentando que se trata de un comentario protocolario y que no debemos sobreinterpretar sus palabras. Pero más allá de la interpretación, lo que queda claro es que Kerem y Ande han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Su historia de amor, su química en la pantalla, y su complicidad fuera de ella, nos hicieron soñar con un amor perfecto. Aunque su relación haya llegado a su fin, el vínculo que los une, el cariño que se profesan, y el respeto mutuo que demuestran, son dignos de admiración. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta revelación para el futuro de Kerem y Ande? ¿Podríamos verlos juntos en algún proyecto? ¿Es posible que retomen su relación romántica? La verdad, no lo sabemos. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Pero lo que sí podemos afirmar es que a pesar de cualquier obstáculo, el afecto que sienten el uno por el otro es real, y eso es lo que importa. En mi opinión, la respuesta de Kerem es un reflejo de madurez y de respeto. Demuestra que a pesar de la separación, han sabido mantener una relación cordial y basada en el cariño. Es una muestra de que, cuando hay amor de verdad, es difícil que desaparezca por completo. Y aunque no podamos predecir el futuro, esta revelación nos da una esperanza, una chispa de ilusión, de que tal vez, algún día, vuelvan a encontrarse, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Cómo interpretan las palabras de Kerem Bürsin? ¿Creen que todavía hay posibilidades de que retomen su relación? ¿O creen que se trata simplemente de un vínculo de amistad y respeto? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus especulaciones y sus sentimientos. Recuerden que aquí en este canal, el debate es bienvenido y respetado. No duden en dejar sus comentarios y si les gusta la idea, podemos hacer un vídeo posterior hablando de sus opiniones. Y para finalizar, hablemos de algo más. ¿Qué significa esto para sus respectivas carreras? Kerem y Ande son dos de los actores más cotizados de Turquía. Ambos tienen proyectos en camino, y su popularidad no ha hecho más que crecer. El hecho de que Kerem haya expresado este cariño por Ande puede influir, de alguna manera, en la percepción que el público tiene de ellos. Puede generar aún más interés en sus proyectos, y aumentar las expectativas de los fans. Las productoras y los directores seguramente estarán atentos a esta situación, y no descartarían la posibilidad de volver a reunirlos en la pantalla. ¿Se imaginan una nueva serie o película protagonizada por Kerem y Ande? Sería un éxito asegurado. Los fans enloquecerían, las redes sociales explotarían y las audiencias subirían como la espuma. Sería un golpe maestro para cualquier productor que se atreviera a apostar por esta pareja. Pero más allá de los proyectos profesionales, esta revelación también podría afectar la imagen pública de ambos actores. En un mundo donde la vida personal de las celebridades es constantemente escudriñada, la forma en que Kerem y Ande manejan su relación post-ruptura es crucial. Demostrar madurez, respeto y cariño mutuo solo puede fortalecer su imagen y ganar el cariño del público. En un negocio donde la imagen lo es todo, esta postura podría ser un activo invaluable. Es importante recordar que a pesar de la especulación y las interpretaciones, la privacidad de Kerem y Ande debe ser respetada. Aunque los fans estén ansiosos por saber más, es fundamental ser conscientes de sus límites y no cruzar la línea. La admiración por su trabajo y su historia de amor no debe convertirse en una invasión de su vida personal. En resumen, la revelación de Kerem Bürsin ha sido un bombazo. Nos ha confirmado que Ande es muy importante en su vida y que el cariño, el amor y el respeto siguen vigentes a pesar de la separación. Nos ha dado una dosis de esperanza y nos ha recordado que el amor, a veces, es más fuerte de lo que creemos. Y por supuesto ha alimentado aún más nuestra pasión por las novelas turcas y por las historias de amor que nos hacen soñar. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su pasión por las novelas turcas. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido.
No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por favor, no se vayan sin darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental. Y antes de despedirme, quiero hacer un pequeño paréntesis. En este canal, siempre buscamos ofrecer contenido variado y entretenido. Por eso los invito a que también exploren otros vídeos relacionados con el mundo de las novelas turcas. Tenemos análisis de series, noticias de los actores, entrevistas exclusivas y mucho más. No se pierdan la oportunidad de descubrir todo lo que tenemos para ofrecerles. Además, si tienen alguna sugerencia de tema o quieren que hablemos de algún actor o serie en particular, no duden en dejar sus propuestas en los comentarios. Estoy siempre abierta a sus sugerencias y me encanta interactuar con ustedes. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un reflejo de las complejidades del amor y de las relaciones humanas. Nos demuestra que incluso cuando las cosas no terminan como esperábamos, el cariño y el respeto pueden permanecer. Y sobre todo nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que merece ser celebrada. Así que una vez más, muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas y por todo lo que las rodea. Espero leer sus comentarios y ver sus reacciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más amor por las novelas turcas. Un beso enorme y hasta la próxima. Adiós y que la magia de las novelas turcas los acompañe siempre. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Hasta pronto, mis amores.